Hola, estamos transitando nuestras últimas clases de la materia Historia Moderna que se dicta en la Universidad Nacional de Salta en estos tiempos de pandemia global de COVID-19. En este marco de profunda alerta que estamos atravesando en nuestra provincia y en nuestra ciudad por la falta de camas en terapia intensiva. Bien, avancemos ahora con algunas cuestiones que tienen que ver con la organización de la materia. En primer lugar, quiero que sepan que todo el equipo de cátedra está acá para colaborar con ustedes y para tratar de hacer más sencilla cualquier problema de eh, administrativo respecto de el cursado de la materia. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, si le chocan los horarios, si tienen que cumplir con alguna otra actividad. Sabemos que ahora comienzan también los exámenes finales. Nosotros acá estamos para colaborar. Por eso es necesario que ustedes se comuniquen con cualquiera de persona del equipo de cátedra, preferentemente con la profesora Madrigal conmigo, para poder plantear cualquier duda, sugerencia, problema y lo vamos a solucionar de modo conjunto. Nuestro objetivo acá es el aprendizaje, así que para eso disponemos todo nuestro accionar. Quiero que entiendan que nosotros entendemos como aprendizaje el conocimiento de determinados contenidos, pero también el desarrollo de determinadas capacidades y habilidades. Y que tenemos que ir alejándonos en la medida que podamos de aquellas viejas certezas que teníamos que era que conocer era conocerlo todo, porque hoy en día eso es imposible. Por eso es importante recuperar todas aquellas habilidades que hacen a un mejor manejo del conocimiento disciplinar, en este caso del conocimiento de la historia. Dicho esto, vamos a avanzar entonces en este tema. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta clase? Nosotros tenemos que ir terminando algunos puntos de la unidad 1, avanzar en la unidad 2 y ya en la última unidad que es la unidad 3. ¿Qué vamos a retomar? Reforma y contrarreforma, crisis de la cristiandad occidental, reformas religiosas y religiosidad. Es decir, vamos a ir analizando cómo se fue dando y formando primero este constructo eh, de reforma y contrarreforma y cómo ese constructo cambió a lo largo del tiempo por la renovación que se fue dando sucesivamente de la historiografía y por dónde anda hoy eh, algunas líneas respecto del estudio de estos temas. Ya directamente en la unidad 2 nos vamos a adentrar a estudiar las reformas religiosas, la política, la cultura en los siglos XVI y XVII, el pueblo y las élites. Así está construido el tema. Avancemos entonces hacia un abordaje historiográfico. Vamos a ver respecto de los conceptos, tanto reforma y contrarreforma, de entender a la reforma como reforma protestante y contrarreforma como la restauración católica. Primero, recordemos algunas cuestiones, como por ejemplo que la reforma, podemos decir, al igual, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Estado moderno, ¿no? Que decíamos que el Estado moderno es un concepto zombie? Bueno, la reforma y contrarreforma se han convertido también en conceptos zombie. Ya no significan lo que tenían en materia de gran impacto de significado en los tiempos que fueron construidos. Podríamos decir, como dice por allí Marshall, que la reforma es un tema antiguo con un nuevo rostro, ¿no? Vamos a ver que
los nuevos estudios que han prosperado muchísimo en la última década, porque aparte asistimos también a, a muchos 500 años de muchas cosas en relación a las cuestiones religiosas europeas. Los nuevos estudios no tratan de negar o refutar algunas suposiciones de larga data, ¿no? Por ejemplo, que aquellos cambios que siguieron a la protesta de Martín Lutero en Alemania fueron importantes, que las reformas acabaron transformando numerosos aspectos de la cultura y la sociedad europea, inclusive que marcan una especie de frontera entre el mundo medieval y el moderno europeo, ¿no? Pero bien, pese a todo esto, sí lo que podemos decir que sí han venido a darse algunos cuestionamientos a partir de incorporarse estas nuevas investigaciones. Por ejemplo, los roles asignados a determinados individuos o grupos, eh, el tiempo que tomaron, la cuestión si la reforma está asociada o no a una idea de progreso o una idea de mejora. Todas estas cuestiones se van revisitando y van tomando un nuevo cariz, un nuevo rostro. Cuando nosotros pensamos en estos dos grandes conceptos, que yo quisiera que ustedes revisen, por ejemplo, los manuales a los cuales nosotros recurrimos para ver justamente, tomar ejemplo de esa construcción historiográfica. Estos manuales se convierten, así dicho de un modo, en fuentes. Tomemos, por ejemplo, el caso del manual de voy a hacer directamente esto así. Tomemos el caso del manual de Florestan. Este manual es del año 2002. Alfredo Florestan es el director y vamos a ver que en el capítulo 3 vamos a encontrarnos con la formulación del tema del siguiente modo. La ruptura de la cristiandad occidental, las reformas religiosas, reforma y contrarreforma, la fragmentación religiosa de Occidente, necesidad, anhelos, interés de las reformas religiosas, las confesiones protestantes, Lutero, Zwinglio, Calvino, cisma inglés, la reforma anglicana, la reforma católica, una Europa confesional, ¿no? Esto es la formulación del tema por parte de Alfredo Florestan y Miscos. Veamos ahora, por ejemplo, el caso de el otro manual que ustedes también conocen mucho, que es el manual de Molas y Martínez Show. Vamos a ver, lo voy a poner para que lo puedan ver. Vamos a ir esperando que el manual se descargue. Es muy importante esto porque cuando volvemos a lo que decíamos a nivel inicial, acá no se trata de repetir contenidos, acá se trata de entender cómo se construyeron esos contenidos. Por eso le damos tanta importancia tanto a la cuestión historiográfica. Recuerden que lo historiográfico siempre decimos introduce tanto la concepción de teoría social, las concepciones propias de los investigadores y también la metodología y también las fuentes. Este texto de Molas y Martínez Show, que ustedes conocen muy bien, trabaja en el bloque 1 la cuestión de la reforma. A nosotros, en este caso, nos interesaría
la cuestión de revisar, por ejemplo, este punto, tema 5 Renacimiento. En el punto 1 está confesionalización versus secularización. La reforma, ¿no? La reforma de Lutero, la segunda generación de reformadores, la multiplicación de las iglesias cristianas, la respuesta católica, reforma católica o contrarreforma, se preguntan los autores. Siempre tenemos que saber que esto y reconocer que estos manuales están confeccionados para estudiar en España, y aparte que como son manuales, también los autores están siempre mirando muchas veces no apartarse de los constructos disciplinares clásicos. Por último, vamos a revisar Michelet. Michelet, ya estamos en 1860. Y acá también mostrarles a ustedes cómo ya al comienzo de la historiografía, en el siglo XIX, cuando se está formando la historia como ciencia, ya la reforma es un gran tema de nuestra disciplina. Bien, dicho esto, vamos a esperar entonces que se avance en esta descarga del material y vamos a ir apuntando entonces algunas cuestiones que son de nuestro interés. Lo que tenemos que tener claro entonces, este tema antiguo con un nuevo rostro, tiene muchísimo que ver con la formación del relato eurocéntrico, porque justamente, ¿qué van a plantear qué van a plantear los historiadores en su momento? ¿No? Justamente así como se plantea que el Renacimiento es la matriz del individualismo, se va a plantear que la Reforma es la matriz de la tolerancia y es la matriz de la libertad y es la matriz en este sentido del progreso. Fíjense que cuando nosotros pensamos esto y lo vemos, podríamos decir, nosotros podemos decir, bueno, ¿cuándo comienza a fabricarse esa matriz? Bueno, para mucha gente esa matriz se va a comenzar a fabricar ya en el siglo XVIII, ¿no? Y lo va a plantear este, el ambiente revolucionario, antieclesiástico, iluminista, que va a caracterizar a esa época. Y justamente ese ambiente es el que le va a dar la característica a la reforma de ser un impulso de progreso en el proceso de modernización de la sociedad occidental. Esto después va a ser ratificado en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, ya con muchísima más fuerza y aparte incorporándola a la reforma como parte de las teorías de desarrollo social de la propias de la idea de modernización. Y así se van a apropiar de estos planteos desde Marx, Ranke, Trotzk, Weber, y en toda esta etapa va a estar muy marcada la diferencia entre reforma protestante y contrarreforma. Y la base de la idea es que justamente la reforma protestante es el proceso que impulsa el progreso y la modernización. Ahora, cuando revisamos, vamos a ver que estas ideas que nosotros acá las podemos contextualizar en el siglo XVIII,
ya están presentes en la propia época y van a ser propuestas en un comienzo por los propios reformadores. Como te leíamos hace un rato, que entre estos grandes reformadores están Lutero, Zwinglio, eh, las acciones del Concilio de Trento, este, Calvino, ¿no? Y ellos van a ser partes, en el caso, estamos hablando, el caso, por ejemplo, de los reformadores protestantes, van a ser responsables de inventar toda una tradición. ¿Por qué? Porque van a plantear justamente que con el triunfo de la reforma triunfa la luz sobre la oscuridad, triunfa la verdadera religión sobre la falsa, ¿no? Y esto va a poner, van a decir después nosotros, el camino hacia la civilización y hacia la modernidad. Es decir, que los propios reformadores van a sembrar las semillas de que el protestantismo es el instrumento y el agente del progreso. Un movimiento que convergió con la invención de la imprenta y que provocó una revolución de las comunicaciones, fomentó la difusión de la alfabetización masiva y ayudó a desterrar el fanatismo religioso de la Edad Media. Como decíamos hace un rato, esta reforma protestante marca entonces el comienzo del credo liberal de la tolerancia y allana el camino para la ilustración. Esto es importante porque de esta manera se va planteando entonces una reforma protestante que se toma forma en relación a este otro movimiento que es la contrarreforma católica. Y fíjense el nombre. La reforma de este modo, la reforma protestante va a jugar un papel clave en el declive de la magia, en el surgimiento de la ciencia racional y en el desencanto del mundo. Es decir, fíjense que la reforma protestante se define siempre en relación con la contrarreforma, ¿no? Y esa contrarreforma es la hermana, podríamos decir, o podríamos decir desde el proceso paralelo, pero visto en negativo. Es una fuerza negativa, es una fuerza reaccionaria, es la fuerza de la oscuridad, es la fuerza que se opone a la modernización, ¿no? Y de esa manera va a ser visto también todo el proceso que se da de las luchas confesionales que van a tener lugar en los siglos XVI y XVII. Aparte, esto va a dividir también el mapa de aquellos que son la luz y aquellos que son la oscuridad. Italia, España, América Latina, todo aquel lugar donde el catolicismo sigue siendo la clave de la identidad social y religiosa, todo esto va a estar leído como las regiones que marcadas por el atraso y por el oscurantismo. Bien, esta idea, por eso estos dos conceptos que surgen ya en el siglo XVIII, y que va a afirmar entonces la fragmentación religiosa y la dicotomía entre católicos y protestantes, se va a convertir en un lugar común de la historiografía de los siglos XVIII y XIX. Vamos a ver que
se van a cristalizar de este modo una serie de ideas fuerzas que orientan la racionalidad de entender el proceso y aparte los significados que se le asignan a la reforma y a la contrarreforma en este movimiento teleológico del proceso histórico europeo, ¿no? Entonces, la teología protestante va a ser la que va a liberar a la población de la opresión de las prácticas y las creencias católicas. La reforma es un fenómeno especialmente alemán. Eh, Existe una única explicación para dar cuenta de la reforma y la idea también que los príncipes y los magistrados locales van a usar la reforma para crear lazos comunitarios, que esta es la tesis de Moeller. Aparte de esto, también se va a cuestionar la idea de la centralidad que se pone en el papel que tienen los reformadores, ¿no? Se desplazan los análisis que antes eran, podríamos decir, desde arriba, cuando se analizaban ya sea las doctrinas, las teologías, las instituciones clericales, y también se va a cuestionar la idea de que los principios de fe son percibidos, este convencimiento que había en estos primeros análisis, que los principios de fe son percibidos y profesados del mismo modo entre los laicos que los clérigos. De este modo, entonces, vamos a ver que cada vez se va a ir cuestionando y revaluando de otro modo la idea que el protestantismo tiene el mérito de desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas, en el surgimiento del capitalismo, en la forma de organización económica de Europa occidental. Va a ir esto que había también un convencimiento muy grande que la reforma en sus experiencias, tanto como calvinista, luterana o metodista, promueve el instinto de laboriosidad humana, de autodisciplina, de ahorro, que conducen a la acumulación de la riqueza y a la búsqueda del éxito empresarial. También esa idea va a empezar a retrotraerse rápidamente en la historiografía de la segunda mitad del siglo XX. Recuerden que y digo que recuerden porque ya algo hablamos un poquito cuando trabajábamos en la unidad 1, que esto que estoy ahora planteándoles era es la base del convencimiento de la propuesta de Max Weber, ¿no? Y que también va a encontrar en el famoso historiador de Tawney, va a encontrar también allí eco, ¿no? Incluso en el libro, un libro que ustedes tienen en el drive de la cátedra, justamente Weber los lleva todas estas eh, concepciones a un libro que se llama La ética protestante. Este convencimiento que los protestantes tienen esta característica de abnegación, compromiso tenaz con el trabajo, todo esto por encima del ocio, del placer, y que va a conformar parte de lo que es el estilo de vida puritano que comienza a formularse en el siglo XVI. Bien, entonces espero que hayan comprendido esto que hemos avanzado y vamos a ver que en la década del 30 y del 50 van a empezar a haber algunos cambios, ¿no? Uno de ellos va a estar en manos de Cantinori, que empieza a abandonar la preocupación tradicional que tenía la historiografía por las controversias teológicas y eclesiásticas
para dedicarse a registrar la sensibilidad religiosa, la piedad. Otro aporte importante va a venir del francés Lucien Febvre, quien va a plantear va a abandonar esta idea de los límites fronterizos y va a plantear que la reforma hay que relacionarla con una crisis moral y religiosa que acaece en la Europa de la época, ¿no? Y como hombre de análisis va a reclamar superar justamente los límites políticos e institucionales en el análisis de estos estudios. Recuerden también que a FEB eh, le debemos esto que hoy ya tenemos un convencimiento que no se puede pensar la existencia del ateísmo en la sociedad, en estas sociedades de antiguo régimen que estamos estudiando, impregnadas y embebidas del mundo religioso. Por otro lado, Jedin va a acuñar el concepto de reforma católica. Y acá esto va a ser muy importante porque piensen que Jedin, que es un hombre del catolicismo, va a proponer mirar el proceso de, eh, de, de contrarreforma. Y miren esto porque esto a mí me parece muy importante porque hay una cuestión temporal, es decir, a la reforma religiosa, ¿no? Le deviene la contrarreforma como respuesta. En este caso, todo hay un concepto de que esto pasa al mismo tiempo. Al mismo tiempo que hay una reforma protestante, también va a haber una reforma católica, ¿no? Eh, de, este, eh, de este modo, entonces, vamos a ir viendo cómo se van eh, dando nuevos elementos para explicar para explicar tanto explicar la reforma, pero a su vez también nosotros vamos a ir viendo no solamente esto, sino que se van erosionando paulatinamente, se va a ir erosionando la idea de justamente la delimitación de estos dos conceptos de reforma religiosa y de contrarreforma, reforma protestante y reforma y contrarreforma católica. Bien, y a su vez, ya en estos años de la primera mitad del siglo XX, lo que también vamos a ir viendo es que se van a ir planteando eh, nuevas explicaciones que van poniendo en discusión y retrotrayendo y retrotrayendo las viejas explicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos plantear dentro de las explicaciones tradicionales que nosotros encontramos eh, en cuanto a eh, al tema, ya la propia idea de una reforma católica refuta esta explicación tradicional que va a plantear, ¿no es cierto?, que la reforma protestante se explica justamente por los abusos de la iglesia, ¿no? O el hecho o la explicación marxista que va a plantear que la reforma protestante va a tener que ver con em, eh, con la cuestión eh, de que la reforma
va a ser un movimiento para apropiación de los territorios y bienes católicos en estos territorios donde justamente tiene lugar la reforma. Bien, y por otro lado, Delumeau va a plantear que hay diferentes formas de llevar adelante la religiosidad, ¿no? Y acá ya vemos una imbricación con la cultura y con la antropología. Se va a delimitar un cristianismo de élite y un cristianismo popular. Em, Esto en los 1930, 1940, 1950, 1960. Ya después de los 60 y 70 vamos a tener que en todos estos cambios que se van dando, eh, colocar acá, disculpen ustedes, que estoy viendo acá esto y ya que estamos acá ya en la segunda mitad del siglo XX, nos encontramos con que se va a empezar a poner un papel muy grande para explicar el proceso de reforma, de las reformas religiosas, porque ahora ya no hablamos entonces de una cristiandad escindida, sino hablamos de una cristiandad que tiene que tiene objetivos comunes y que forman parte de lo mismo. Entonces, para explicar, se va a poner el acento muchísimo en el fenómeno urbano. Esto va a coincidir también con el desarrollo este, de la historia urbana. Se va a plantear que las ciudades son los centros de las reformas religiosas y el proceso de difusión va a tener que ver con las complejas luchas del poder entre los magistrados de las ciudades y los ciudadanos, ¿no? Van a jugar un papel muy importante tanto las élites urbanas y clericales, los ciudadanos alfabetizados y los habitantes de las ciudades que colaboraron o muchas veces chocaron con estos planteos. Entonces, de pronto, eh, a ver, superamos la mirada institucional, superamos las discusiones solamente teológica, empezamos a pensar en la cuestión de la religiosidad y también en el proceso de difusión, en la cuestión de las conversiones, y en este caso, bueno, se va a empezar a poner el acento en las ciudades. Yo acá le coloqué algunos nombres de algunos libros, los coloqué en el nombre o del idioma original, pero para que ustedes vean cómo se le va dando importancia justamente a las ciudades, a la reforma. Y piensen que esto, estas producciones se extienden por 90 años. En esta época, ya en los años 70, va a aparecer, o mejor dicho, va a tomar forma, propuesto por los historiadores alemanes, lo que después se llamó el paradigma de la confesionalización. Este paradigma va a enfatizar en la colaboración que va a haber entre la Iglesia y el Estado, tanto en las regiones protestantes como en las católicas. Y destaca el papel de las cortes principescas en las ciudades capitales, al tiempo que va a minimizar los desarrollos en las periferias del poder estatal, ¿no? Esta forma de mirar eh, va a tener muchísima fuerza en la década del 80 y la década del 90, ¿no? Este enfoque en ciudades y capitales eh, va justamente a plantearse esta historia urbana
de la reforma va a plantear que las transformaciones de los siglos XVI y XVII van a tener que ver justamente con el papel que tuvieron las ciudades, ¿no? Y, y así se le va a dar muchísima importancia a Wittenberg, a Zúrich, a Ginebra, o en el caso de en el caso de las iglesias protestantes, pero también en el caso de la católica, al eje Roma, Madrid, ¿no? Eh, Acá hubo, sobre esto se trabajó ahora eh, bastante, hay muchos trabajos hechos, y lo que podemos decir entonces es que en los años 80 y 90 se está produciendo una nueva narrativa, ¿no? Y vamos a hablar eh, de ya no vamos a hablar ni de, ya queda cristalizado en el código disciplinar, podríamos decir, de estos años, este, la idea de que no vamos a hablar ya ni de reforma ni de contrarreforma, sino que el concepto más acorde para referir a este proceso este, de emergencia de las nuevas iglesias, lo vamos a llamar reformas religiosas. Y acá va a haber un importante aporte de este gran historiador que es Koselleck, que va a plantear que la secularización está cuestionada. Hoy podríamos decir ya que la secularización, bueno, también forma parte de los, siguiendo a Ulrich Beck, de estos conceptos zombies a los cuales estamos tan acostumbrados por, por el hecho que ya están existiendo, siguen existiendo, pero ya no pueden abstraer lo que abstraían en su momento. Y en este punto es importante esto porque recordemos que justamente la secularización, ¿no? Que es entender este proceso, nosotros acá cuando planteamos la idea de secularización, que tienen allí en bibliografía un artículo de Hunter muy, pero muy bueno para reflexionar sobre este concepto, pero en este caso estamos planteando justamente que la secularización es el proceso de racionalización de, de la, de la racionalización de la dinámica social, ¿no? Y después, acá va a haber grandes aportes y miren qué interesante. Por un lado, tenemos el caso de Delumó, que ya lo veníamos viendo desde antes, pero también tenemos el caso que ya los aportes no se circunscriben solamente al mundo este, no se circunscriben solamente al mundo europeo, sino que también van a venir del mundo extraeuropeo, ¿no? El caso, por ejemplo, de Natalie Simon Davis, que es una historiadora norteamericana que va a revisar muchísimo y va a aportar va a hacer grandes aportes hacia todo lo que se venía trabajando en materia de la reforma. Lo mismo podríamos decir de Keith Thomas y de Tom Brady, ¿no? Y qué característica vamos a observar en estos nuevos escritos, que se van a incorporar en la narrativa nuevas metodologías provenientes de la antropología cultural y a su vez también se van a los historiadores se van a ocupar de incorporar nuevas fuentes. ¿Y qué va a traer esto como importante? Que justamente esta idea de reformas religiosas se trata de buscar más lo que se comparte que lo que se enfrenta,
¿no? Piensen ustedes que también esto tiene que ver con un proceso que está viviendo la propia Europa, ¿no? La propia Europa ya está viviendo desde la segunda mitad del siglo XX el proceso de formar la eh, Unión Europea, o la Comunidad Económica primero y después la Unión Europea. Bueno, llegamos al siglo XXI. El siglo XXI tiene también sus novedades que se van, que es como podríamos decir, como sedimentos, ¿no? Se van asentando sobre lo que ya se hizo anteriormente. En el siglo XXI toman ya muchísima fuerza lo que para algunos son las historias conectadas, las historias enredadas, o la historia global, la historia regional, que, en resumen nos sacan de los antiguos procesos que teníamos o que caracterizaba a la historiografía del siglo XX, que era la diferenciación en el desglose de clases sociales, ¿no? Poco esto se abandona, es muy importante acá el trabajo en redes y, y por otro lado, se plantea la idea de superar los límites, las fronteras nacionales, superar este hecho de los análisis centro-periferia, y acá cuando nos referimos a superar el análisis centro-periferia, es este gran énfasis que se dio a los centros urbanos, ¿no? Entonces, se va a ocupar por pensar, por estudiar, por tratar de explicar cómo se da la transferencia, cómo se va a dar el contacto, cómo se produce el intercambio y en este caso también y cómo en este sentido va a intervenir todo el proceso que se da, porque habíamos planteado que la reforma va acompañada de otro gran proceso que es el de eh, la, la imprenta y la alfabetización. En este sentido, cómo se da la traducción, ¿no? Este, eh, y la transmisión, y cómo todo esto se pasa de lugares a otros en la Europa de esta época, ¿no? Y también en estos estudios vamos a ver se van a ocupar para ver cómo los príncipes, los gobiernos urbanos que dirigen la religión y las reformas, em, influyen en estos procesos, y a su vez cómo las propias reformas son modeladas por quienes escriben, por quienes traducen, por quienes editan, por quienes venden los libros, por quienes los leen, por quienes los estudian, por quienes los enseñan, por quienes son los exiliados y los refugiados, por los clérigos y por las mujeres que van a cruzar las fronteras muchas veces escapando de eh, de las persecuciones religiosas. Bien, entonces vamos a ver que el siglo XX va a traer aparejado que muchas de las cuestiones que nosotros veíamos que habían cristalizado en el siglo XX, la cuestión de la confesionalización, el papel que se le da al comunalismo, la cuestión de la Europa protoindustrial, comienzan a desvanecerse y a desplazarse, o se dejan de preocupar por estos temas los historiadores, ¿no? Y estos conceptos van a perder también este, fuerza explicativa. Pronto vamos a ver entonces una nueva narrativa que va a entender que la religión es una práctica social,
que eh, va a mirar tanto al mundo laico como cómo este mundo laico entiende el mensaje que es predicado, cómo recibe ese mensaje impreso, cómo recibe ese mensaje difundido por los reformadores, tanto los protestantes como los católicos, ¿no? En esta nueva narrativa no hay división entre protestantes y católicos, se va a mirar al protestantismo y al catolicismo reformado como parte, ya dijimos, de un común objetivo para rehacer el reino de Cristo en la tierra. Y vamos entonces asistiendo a un profundo cambio en las formas de entender justamente la reforma católica y la reforma protestante, así que vamos a hablar de las reformas religiosas, ¿no? Em, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tomar un ejemplo y decir, bueno, vamos a ver cómo, cómo podemos observar, en el caso de la iglesia anglicana, cómo podemos observar este tránsito de la historiografía. Entonces, vamos a tener una explicación tradicional que está asociada a la idea a este hecho de que Enrique VIII quiere casarse y, eh, y como el Papa se niega a darle el divorcio, se produce entonces la ruptura con el papado. Ya en el 64 ya vemos los intentos de cambiar esta mirada o de cuestionarla, y ahí el que va a tener una gran impronta en esto va a ser Dickens, que se va a preguntar, por ejemplo, cómo un país católico se convierte en protestante. Y acá es muy importante el trabajo en archivos locales y en fuentes locales. Y va a plantear una respuesta eh, eh, em, eh, diferente. Entonces va a decir, bueno, Inglaterra ya está dispuesta y lista para abrazar esta nueva religión, ¿no? Y acá va a tener mucha importancia la cuestión de lo que se les llama los pre-reformadores, es decir, estas personas que ya planteaban mucho de lo que decían los reformadores antes que la reforma como tal se desencadene. Y acá nosotros vamos a tener a otro historiador que es Hay, quien va a analizar tanto a nivel regional como nacional, y en su propuesta va a decir, miren, acá no hay una reforma, acá lo que se asiste en el protestantismo, en la formación de la iglesia, el protestantismo inglés y la formación de la iglesia anglicana, a una serie de reformas. Bien, esto, este, un poco para ilustrar esto que hablábamos hace un rato, que lo que decíamos es los pre-reformadores, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, los cátaros, los lollardos, los husitas, los valdenses, que van a tener su acción en diferentes partes de Europa. Por otro lado, este, tam- eh, cuando nosotros analizamos, ya para ir concluyendo, cuando nosotros analizamos, hay que tener en cuenta también que los mapas son parte del texto y son parte de la historiografía, ¿no? Este es un mapa de la reforma europea en la época de cuando muere Calvino en 1564, ¿no? Acá se va a proponer también, se va a tomar, fíjense, yo no quiero explayarme, quiero solamente contarles el mapa, porque este es parte del ejercicio que ustedes van a tener que hacer con las lecturas, contarles el mapa
y decirme en qué momento de la historiografía estamos, ¿no? Cuando este autor está trabajando el mapa, ¿no? Acá va a encontrar encontramos los pre-reformadores como los reformadores, ¿no? Y vamos a encontrar también regionalizado tanto los diferentes este, movimientos religiosos de la época, ¿no? Eh, Fíjense también por colores. Permítanme ahora, esto es otro caso de otro mapa, y quiero que me permitan que veamos este otro mapa, en este caso que lo tienen ustedes en el Drive, que este es el Atlas histórico de George B., ¿no? Y donde va a plantear los procesos de expansión. En este caso tenemos Wittenberg y tenemos Ginebra, ¿no? Wittenberg para difusión del luteranismo y Ginebra para la difusión del calvinismo, ¿no? Y el texto, el mapa se titula la difusión de la reforma en el siglo XVI. Bien, entonces vamos, para ir cerrando, nosotros vamos a ir viendo entonces que se van, cómo ha cambiado esta mirada, al punto que, así como veíamos estos manuales, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos el manual que utilizamos un montón, al cual le llamamos el manual de la Cambridge, que espero que se pueda abrir. Este manual, por ejemplo, no tiene eh, no tiene la reforma como parte de la narrativa cuando aborda el mundo de la Europa moderna o de la temprana edad moderna, ¿no? Vamos a esperar un poco que se descargue para que podamos revisar el índice, y no hay ya el tópico tan fuerte que lo habíamos visto en Michelet, lo volvemos a ver ya cargado de historiografía, con Alfredo y Miscos, y después con Molas, con Martínez Show. Ya vemos que en este manual el, no se da, no forma parte de la preocupación de quienes van a redactar justamente este manual. Miren ustedes, veamos, repasemos de nuevo los índices y nos vamos a encontrar que tenemos la introducción, la tierra exhausta, historia y ambiente en el mundo moderno temprano, globalización y enfermedades, transiciones tecnológicas, patrones de urbanización, género y sexualidad. Una parte 2, macroregiones, se dedica a Eurasia y después de los mogoles, la continuidad y el cambio en el océano Índico, la era americana, los imperios indígenas, África en la historia mundial. Después habla de las formaciones políticas de larga escala, los imperios ibéricos, la competencia imperial en Eurasia, Rusia y China, el imperio islámico y el temprano mundo moderno, las regiones con fronteras cruzadas, Asia Central, el sudeste asiático, la región del Caribe,
¿no? Crucial para la historia del mundo moderno, el Mediterráneo, las trayectorias políticas comparadas, ¿no? Y si nosotros, a ver, vamos a hacer un ejercicio y vamos a colocar Reformation para ver cuántas veces el, eh, el tema aparece en el texto. También nos vamos a llevar algunas sorpresas. ¿Y esto qué quiere decir? Que no existió el proceso histórico. Sí, existió, pero hoy no forma parte importante en esta narrativa global que se descentra del relato eurocéntrico y aparte donde ya no tiene un lugar clave para explicar ni la secularización, ni el progreso indefinido, ni la laboriosidad, ni el capitalismo, ¿no? Por todo esto que nosotros estamos, por todo esto que nosotros hemos hablado. De nuevo se nos está haciendo complicado el tema de Internet, pero vamos avanzando entonces hacia ya el final y veamos la bibliografía que hemos utilizado. El artículo historiográfico que un poco orienta esta exposición es el de Monteiro. Esto es muy interesante porque Monteiro es brasileño, entonces mira las reformas religiosas con una mirada desde América Latina, que no es el, ni la del historiador norteamericano ni la del historiador europeo. Y hace un hermoso síntesis del debate historiográfico, al cual nosotros le hemos agregado algunos elementos que trajimos de Holt, de Oquia, de Cia, de Hunter, que era el tema que yo les decía, y también de este trabajo que lo hace la Universidad de Oxford, que está editado por Peter Marshall. Bien, espero que hayan disfrutado la clase, que la hayan entendido y como trabajo práctico, lo que ustedes van a tener que hacer es eh, justamente a partir de la clase, y en este caso, si quieren trabajar y profundizar con estos textos que estamos viendo, revisar entonces en qué lugar de la historiografía están situados las propuestas de los manuales que nosotros estamos estudiando o leyendo para trabajar los temas. Y me gustaría en este sentido que si ustedes quieren incluir alguna otra bibliografía para analizar, también sea bienvenida. Incluso también si quieren pensar otra mirada para revisar estos temas. Recuerden que para nosotros es muy importante la capacidad de búsqueda que ustedes tengan y justamente de poder integrar esas búsquedas para los cuales les proponemos siempre o el Google Académico o Science Direct como buscadores adecuados para los temas que nos ocupan a nosotros, que están referidos a la historia. Bien, muchísimas gracias y seguimos en contacto.